para hoy. Primero vamos a darle ¿cómo se llama? El base a la ingeniera Ledis Pinedo, ¿no? De nacionalidad venezolana. Ella se encuentra hoy en Estados Unidos y luego de eso entrarían las preguntas, ¿no? Pregunta, respuesta. Si es que por ahí ustedes quieran alguna pregunta dentro del proceso del webinar, pues pueden levantar la mano o pueden escribir al mensaje, en la mensajería que tiene Zoom, para pues nosotros después ya, bueno, digamos, proponerla ¿cómo se llama? A Ledis, ¿no? Bueno, Ledis, te agradezco una vez más. Estamos listos para empezar. Mientras la gente se va uniendo, empezamos con 30 y pico, ahora estamos más de 40. Eh, bueno, eso sería por mi parte. Un gusto con todos. Al final sí, le vamos a pedir que activen sus cámaras para parte de nuestro proceso, ¿no? Para finalizar la charla. Bueno, Luis, gracias ahí. Es toda tuya la pantalla. Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a este webinar. Un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya como decía el ingeniero Vivas, mi nombre, bueno, ya me conocen, Ledis Pinedo. Soy ingeniero en petróleo, me gradué en Maracaibo, Venezuela. Eh, Allí mismo inicié mi carrera en mi casa de ESCA, desvíos controlados de pozos. Inicié con una pasantía que pensé que no iba a tener más trascendencia, pero se convirtió en mi primera experiencia laboral. Allí tuve la oportunidad de ser la primera mujer en Venezuela en correr ese tipo de herramientas, multi-single shot. Una experiencia sin duda muy enriquecedora para mí, para mi carrera y para mi vida en general. Luego tuve la oportunidad de irme a México. Ahí estuve trabajando como ingeniero en mediciones con Schlumberger, directamente en el Golfo de México, también en la parte litoral Tabasco y en Cuba. Luego me uní al equipo de UDSS con servicio también para Halliburton y Pemex, en donde tuve la oportunidad de integrar el equipo de monitoreo en tiempo real de operaciones para pozos exploratorios, que es el tema que nos trae esta noche por acá. Bueno, vamos a entrar en materia para compartir con ustedes lo que traemos esta noche. Déjame saber, Waldir, cuando ya pueda compartir mi pantalla. Ok, estamos ya. Ok, voy a apagar mi cámara para que puedan. Sí, ya se puede ver. Ya, yo creo que ya se puede mirar. Ok, muy bien. Vamos a continuar por acá. Ahí estamos. Bueno, esta va a ser una introducción al monitoreo de los parámetros de perforación en tiempo real. Los parámetros de perforación, como sabemos, son factores clave que gobiernan la eficiencia y la eficacia del proceso de perforación. Estos parámetros deben monitorearse, medirse, optimizarse cuidadosamente para garantizar operaciones de perforación exitosas y productivas. Siempre hemos tenido parámetros de perforación que salen y se generan directamente del pozo. Siempre ha habido control sobre torque, bombeo, sistemas de bombeo, sistemas de donde podemos ver o medir la presión, temperatura de los pozos, pero estos parámetros quedaban en el pozo nada más, no tenían mayor trascendencia hasta que el pozo terminara. Ahora, los pozos petroleros y de gas, aparte de ser una mina de oro en petróleo, son una mina de oro en datos. Y los datos en estos momentos son moneda circulante. Actualmente en la perforación se enfrenta a entornos desafiantes como condiciones de alta presión, alta temperatura y cada vez más tecnologías avanzadas se generan para el análisis de datos en tiempo real y prácticas de gestiones adaptativas
para lograr resultados óptimos en las operaciones de perforación. Comprender y gestionar los parámetros de perforación es fundamental para el panorama cambiante de la exploración de petróleo y gas, y la eficiencia también como la seguridad y la innovación tecnológica que son primordiales en este campo. ¿Okay? La definición de los parámetros de perforación. Como dije anteriormente, son factores claves. Los parámetros de perforación se refiere específicamente a factores críticos que influyen en la eficiencia y eficacia del proceso de perforación. Tenemos los ya conocidos: peso sobre la barrena, velocidad de rotación, caudal de circulación, propiedades del lodo de perforación. Algunos otros un poco más específicos pudieran ser cuando se llevan herramientas adicionales en la sarta de perforación, vibraciones, choques, todo lo que puede influir en el uso y funcionamiento de este tipo de herramientas. ¿Ok? Los parámetros de perforación se monitorean y ajustan constantemente para optimizar el rendimiento de la perforación, maximizar la productividad y garantizar la seguridad e integridad del pozo que se está perforando. Controlando este tipo de parámetros y gestionando y optimizándolos adecuadamente, la perforación puede ser liviana, tranquila y de cierta manera aportar todos los conocimientos que se necesitan para dejar un pozo perfectamente bien ejecutado y cumplir los objetivos de seguridad involucrados, como accidentes y todo este tipo de cosas. ¿Okay? Muy bien. Para monitorear los parámetros de perforación debemos tener en cuenta las unidades que se utilizan. Dependiendo del país, estas unidades pueden cambiar. Se pueden utilizar unidades métricas, unidades imperiales, y para eso se hace necesario tener en mente y bien claro la conversión de unidades. ¿Ok? Los parámetros de perforación, dependiendo del país, como les comentaba, utilizan el sistema métrico. Se perfora midiendo en metros, litros, revoluciones por minuto. Cuando son unidades imperiales, entonces cambiaría a unidades utilizadas en este sistema: pulgadas cuadradas, barriles por minuto, pies por hora. Por ejemplo, México perfora en metros, Venezuela perfora en pies, otros países tendrán diferentes tipos de unidades, incluso en algunos pudieran observarse combinación de unidades. ¿Okay? Para algunos valores se utilizaría el sistema métrico y para algunos otros valores utilizarían el sistema imperial. Bien, características de los parámetros de perforación. Puede ser dinámico e interdependiente. Los parámetros de perforación son altamente dinámicos, interdependientes y se influyen constantemente uno entre otro. Por ejemplo, si cambiamos parámetros, pueden afectar el desarrollo de otro parámetro en sí. Un ejemplo claro de esto puede ser, por ejemplo, el peso de la barrena pudiera afectar las RPM con las que se está perforando. ¿Ok? La medición de precisión. La medición y el monitoreo preciso de los parámetros de perforación son cruciales, ya que incluso pequeñas variaciones pueden tener efectos sustanciales en el rendimiento de la perforación y la integridad del pozo como tal. Esta optimización de los parámetros puede hacerse activamente en tiempo real y responder a las condiciones cambiantes del pozo, analizando cada una de ellas para garantizar operaciones de perforación eficientes y productivas. Los parámetros de perforación también son importantes para que podamos tener en cuenta los límites operativos de cada parámetro. Cada equipo puede tener un umbral de límite operativo específico que deben mantenerse para evitar complicaciones, daños y consecuencias no deseadas. Voy a mover esto para acá. Ok. Para medir los parámetros de perforación necesitamos instrumentación de precisión. Los parámetros de perforación se miden utilizando instrumentos calibrados de alta precisión, como sensores, medidores de flujo, manómetros, sensores de velocidad, de rotación, de presión, para garantizar
una recopilación de datos confiable. La integración de datos es bastante importante. Las mediciones de los parámetros de perforación se integran con otros datos de fondo y de superficie para proporcionar una visión integral de la operación de perforación, lo que permite una toma de decisiones informada. Hacer esto en tiempo real utiliza sistemas de telemetría y adquisición de datos que permiten un monitoreo y registro continuo en tiempo real de estos parámetros, proporcionando información crítica sobre el proceso de la perforación en curso. La precisión acá es bastante importante y la confiabilidad de las mediciones, manteniendo este tipo de sensores calibrados y en óptimo funcionamiento para obtener datos certeros de lo que está sucediendo en el pozo, garantizando la integridad y la seguridad del mismo. Muy bien. Aquí podemos observar algunos de los parámetros que se pueden monitorear, que se pueden medir, que en el caso de un pozo son muchísimos, son infinitos, dependiendo de la operación que se esté realizando. Uno de los más comunes, siempre se mide mucho el peso sobre la barrena, broca, trépano, como sea que lo conozcan, o weight on beat en inglés, y un rango típico de las formaciones dependiendo que se esté atravesando. Para formaciones blandas, este peso sobre la barrena puede ser de 5.000 a 15.000 libras, medianas de 10.000 a 30.000, formaciones duras ya sería un Hola, poco más. Ledis, Dígame. disculpa, qué pena. ¿Tú crees que puedas colocarlo en modo presentación? Y comentarios para, para apreciar mejor, Está en por modo favor. presentación en este momento, lo pueden observar. No, sí, lo que pasa que en la barra de herramientas, o donde están Ujú. las páginas, eh, se ve tus páginas, pues no tu pantalla, Ok, en las permítame un pestañas, momento. perdón. Dame un segundo. A ver, voy a dejar de compartir para verificar qué está pasando. Un Sí, por segundito. favor, para que se aprecie mejor. Ah, Ok, voy de nuevo a compartir mi pantalla para poder colocarlo entonces en un modo de presentación que lo puedan observar. Ahí está, ¿se ve mejor ahora? sí, ahí está. Así está mejor, ahí está mucho mejor. Gracias, Ledis. Disculpa, disculpen ahí. No te preocupes. Gracias por decirme. Ok, vamos a continuar entonces por acá. Am, Bien, estábamos conversando acerca de los rangos y parámetros de perforación que son utilizados con mayor frecuencia al momento de hacer el trabajo, la velocidad de rotación o RPM en formaciones blandas, los diferentes rangos por aquí que podemos observar dependiendo de la formación, la tasa de flujo de lodo para pozos profundos, poco profundos y de mediana profundidad, y el parámetro acá de este lado en galones por minuto. También tenemos densidad de lodo, torque de perforación, viscosidad del fluido y aquí la potencia hidráulica de la barrera. Ok, continuar. Voy a hablar un poquito a grosso modo de cada parámetro con su definición, impacto y optimización. La velocidad de rotación de la barrena o RPM, pues sabemos que es la velocidad a la cual gira en revoluciones por minuto la barrena para hacer su trabajo de perforar los pozos. La velocidad de rotación afecta directamente la tasa de penetración o RP y el desgaste de la barrena. Las RPM más altas pueden aumentar la RP en formaciones blandas, pero pueden provocar un rápido desgaste de la broca en formaciones más duras. Sabemos que esto pues, puede ocasionar viajes de tubería a superficie para hacer cambios de barrena si llegara a verse afectado el desempeño de la misma. Entonces es muy importante poder medir y optimizar este parámetro para un desempeño.
¿ok? Como hablamos de las revoluciones por minuto, inmediatamente vamos a conversar de este lado sobre el peso sobre la barrena. Como dije, son directamente proporcionales uno del otro. Y es la cantidad, peso sobre la barrena es la cantidad de fuerza hacia abajo ejercida sobre la broca, generalmente medida en libras o kilogramos, dependiendo del sistema de medición que se utilice. Un weigh on beat adecuado garantiza un compromiso efectivo de la barrena con la formación que influye en la RP y en la vida útil de la barrena. Un weigh on beat insuficiente puede reducir las tasas de penetración, mientras un weigh on beat excesivo puede causar daños o desviación de la broca. Optimizando este valor se controla cuidadosamente para que coincida con el diseño de la barrena, la dureza de la formación, maximizando la RP y minimizando su desgaste, el desgaste de la barrena y la tensión estructural en toda la sarta de perforación. También puede prevenir, en caso de que se lleven herramientas como MWD y LWD, vibraciones indeseadas en la sarta que afecten la señal de este tipo de herramientas. ¿Ok? La densidad del lodo es un parámetro también muy importante, crucial. El peso sobre el lodo, el peso de fluido por unidad de volumen, generalmente expresado en libras por galón o kilogramos por metro cúbico. La densidad del lodo o peso del lodo es crucial para mantener la estabilidad del pozo, controlar presiones de formación. Una densidad demasiado baja puede provocar un colapso, y mientras que una densidad demasiado alta puede causar daños en la formación, que no queremos eso, finalmente es lo que nos va a llevar a obtener el preciado petróleo que estamos buscando, ¿ok? Y puede incurrir incluso en una pérdida de circulación, que aunque es un problema operativo eh, que compromete la seguridad del pozo, podemos trabajar con ellos en ciertas circunstancias, pero acarrea un diseño y digamos, una dinámica diferente en el pozo que se está perforando. Optimizar la densidad del lodo siempre se ajusta cuidadosamente en función de las presiones de formación y los requisitos de estabilidad del pozo para proporcionar una correcta desempeño sin causar daños a la formación, que es donde queremos llegar, la formación productiva. Acá tenemos otro factor, el galonaje. Eh, Va a impactar en el transporte de los recortes, la estabilidad del pozo, el enfriamiento de la barrena. Caudales inadecuados, de nuevo, pueden proporcionar acumulación de recortes, inestabilidad del pozo, mientras que caudales excesivos pueden provocar erosión y daños de la formación. En caso de que la limpieza del pozo no sea óptima, la densidad equivalente de circulación tiende a aumentarse, y eso pues no queremos ese efecto indeseado. Siempre la, la capacidad de acarreo de recortes debe ser eficiente para mantener una limpieza efectiva en el pozo. ¿Okay? Todos estos parámetros son ajustables, medibles, traqueables, eh, para poner el pozo a tono a lo que estamos necesitando. Igual el tipo y condición de la barrena, el diseño y el estado operativo de la broca influye en el desarrollo del pozo. Sabemos que hay diferentes tipos, bien sea PVC, tricónicas, de diamante, dependiendo de la operación, también puede ser de corte de núcleos, depende de lo que se esté realizando en el pozo. Y este tipo de herramientas, la barrena, lleva un proceso de selección que se debe adaptar a las condiciones específicas de formación, y se deben realizar entonces una elección precisa y certera para que el pozo pueda fluir en condiciones óptimas. ¿Okay? Y garantizar que no haya viajes de por sí. Se tiene que hacer reemplazos de la barrena, es una operación totalmente normal durante la perforación, pero se evita hacerlo de manera eh, recurrente, a menos que se amerite por un cambio que sea programado. ¿Ok? Presiones de pozo, de igual manera, se pueden medir, se optimiza este tipo mediante el control preciso de peso del lodo, el caudal, con ajustes realizados en respuesta a los cambios de presión de la formación y requisitos de estabilidad directamente del pozo. Torque y arrastre, un factor crucial
cuando se realiza la perforación, porque se refiere a la resistencia que encuentra la sarta de perforación cuando gira y se mueve de arriba hacia abajo, en el caso del arrastre. El torque y la resistencia excesivos pueden provocar fallas en los equipos de perforación, eh, en las herramientas de perforación, en la misma tubería, dificultades de control direccional y también puede aumentar el riesgo de que se atasquen las tuberías, las temidas pegas, que traen efectos secundarios en el pozo, mayores maniobras y pudiera incurrir en un gran tiempo improductivo, ¿ok? O pérdida incluso del mismo pozo. El torque y la resistencia se minimizan mediante la selección de fluidos de perforación apropiados y el acondicionamiento del pozo, monitoreo regular del movimiento de la sarta de perforación para detectar y abordar problemas de manera temprana. La eficiencia y limpieza del pozo, como comentamos, se debe monitorear de cerca para evitar que los residuos no sean correctamente eliminados del pozo. Se gestiona aumentando o gestionando los caudales del lodo. La reología del lodo es súper importante y el uso de fluidos de barrido y otras técnicas de limpieza de pozos para garantizar una eliminación efectiva y continua de los recortes. Por otra parte, el control direccional. Con este tipo de control direccional se aportan diferentes patrones al pozo que proveen de datos de alto valor operacional. Digamos que es una operación que si bien no es nueva, ha ido evolucionando y ha ido dando grandes pasos. Los pozos fáciles se acabaron hace bastante tiempo, así que los pozos difíciles sometidos a trayectorias diferentes, tipo J, tipo S, dirección horizontales, son lo de ahora. ¿Ok? La capacidad de dirigir el pozo a lo largo de una trayectoria planificada, utilizando herramientas como motores de fondo, RSS, sistemas giratorios direccionales, y telemetría de fondo como MWD, LWD, que aportan datos cruciales para tener un control del pozo y datos de donde se pueden tomar decisiones en tiempo real de las operaciones que se estén realizando en el pozo. Bien. Okay. Para la optimización de los parámetros de perforación se requiere un monitoreo continuo, supervisar y analizar periódicamente los datos de perforación para identificar tendencias y detectar anomalías, un modelado y simulación de los parámetros utilizando herramientas avanzadas de modelado y simulación para predecir el impacto de los cambios de los parámetros y probar estrategias de optimización antes de implementarlas en el pozo. La automatización con inteligencia artificial, la muy temida inteligencia artificial, para muchos pues piensan o creen que esto de la inteligencia artificial es un futuro que está por venir y, señores, es el presente que tenemos que aprovechar en este momento. Aprovechar los sistemas automatizados y la inteligencia artificial para ajustar y optimizar automáticamente parámetros de perforación en tiempo real y en función de las condiciones cambiantes del pozo. La optimización colaborativa se refiere un poco más por acá a involucrar equipos multifuncionales, incluidos geólogos, ingenieros, expertos en perforación, para revisar datos de manera colaborativa y desarrollar estrategias optimizadas de parámetros de perforación. La integración multidisciplinaria de equipo es crucial en este tipo de desarrollos de pozos. ¿Ok? Los usos de los parámetros de perforación, mejoramiento, como ya lo comentamos, utilizar continuamente este tipo de parámetros, ajustar factores, ajustar valores y maximizar la productividad. Solución de problemas que se vayan presentando a lo largo de la perforación del pozo, puede influir en los parámetros para verificar qué es lo que está sucediendo, cómo se puede corregir de manera temprana y resolver los problemas que se vayan presentando en el momento de la perforación. La integridad del pozo, una gestión cuidadosa de los parámetros de perforación, ayuda a mantener la integridad estructural del pozo, evitando complicaciones como tuberías atascadas, pegadas, pérdidas de circulación y daños de formación.
llevando un control de cercano de todos estos parámetros, todos esos problemas se pueden prevenir o corregir según sea el caso. Y garantía de seguridad, el cumplimiento de los rangos óptimos de parámetros de perforación es esencial para garantizar operaciones seguras, mitigar riesgos como reventones, kick y otros eventos peligrosos. Aquí tenemos las técnicas de optimización de parámetros de perforación basado en modelo de datos, utilizando herramientas avanzadas de un análisis de simulación para modelar el impacto de los cambios en los parámetros de perforación y probar estrategias optimizadas antes de su implementación. Como decía, la optimización colaborativa, reunir equipos funcionales de ingenieros expertos, multidisciplinarios, pueden verse involucrados, como es el caso del centro de monitoreo que les comentaba al inicio, donde tuve la oportunidad de trabajar. Teníamos un equipo multidisciplinario, eran, aparte de ser un centro de monitoreo, también teníamos un equipo de BCD, visualización, conceptualización y desarrollo, que estaba integrado por geólogos, geofísicos, geomecánicos, petrofísicos, ingenieros en perforación, monitoreo, que también llevábamos control cercano de todos los parámetros, y esa optimización colaborativa de todas estas especialidades hicieron un equipo bien robusto de operaciones en donde se llevaron a cabo pozos de manera eficiente, ¿ok? Un ajuste automatizado y aprovechar sistemas de control inteligentes, la inteligencia artificial nuevamente para ajustar automáticamente los parámetros de perforación en tiempo real en función de los datos recibidos por los sensores y las condiciones del pozo. Un ratito más vamos a hablar un poco cómo pueden aplicarse la inteligencia artificial en este particular. ¿Ok? Bien, también identificar las anomalías que se vayan presentando, monitoreando de cerca estos parámetros, puede detectar cambios repentinos, tendencias inesperadas que puedan indicar problemas potenciales en el fondo del pozo. El análisis de causa raíz es una investigación exhaustiva que se lleva a cabo para determinar causas de las desviaciones de los parámetros, qué puede estar pasando, cómo se pueden ver afectados, cómo se examinan los factores como equipo, la geología, las prácticas operativas, cada uno de esos factores lleva involucrado qué puede pasar, cómo se puede solucionar y luego de que el pozo termina, cómo podemos mejorar experiencias siguientes. ¿Okay? La mejora continua, aprovechar los conocimientos basados en los datos obtenidos, la resolución de los problemas que se fueron presentando durante la perforación del pozo en curso y perfeccionar mejores técnicas, procedimientos, previniendo problemas futuros y utilizando esos mismos datos para hacer más eficiente la perforación. Las acciones correctivas se pueden tomar antes, durante y después de la ejecución del pozo, implementando ajustes específicos a los parámetros directamente en equipo, procedimientos de perforación para abordar los problemas, identificarlos, restaurarlos, ¿okay? Y obtener mayor rendimiento. ¿Okay? Los beneficios, bueno, eficiencia mejorada, seguridad mejorada y ahorro de costos, que finalmente es todo lo que se busca. Cuando ya el pozo empieza, es una operación costosa, no queremos tiempos improductivos, no queremos operaciones ineficaces. La capacidad de hacer ajustes oportunos siempre va a ser un plus. Es como tener unos ojos que van delante y en este tipo de operaciones, saber lo que va a pasar es crucial. La eficiencia mejorada, los datos en tiempo real permiten tomar decisiones rápidamente, decisiones informadas, lo que reduce los atrasos y la resolución de problemas operativos. Y la seguridad, siempre hablamos de que la seguridad es lo primordial en un pozo petrolero, no solamente para los equipos, para la operación, sino por las vidas que están involucradas ahí en la operación. ¿Okay? Aquí de este lado podemos ver un diagrama, esto se conoce como un drilling mechanics. Aquí podemos observar gráficamente, visualmente, que tal vez es un poco más sencillo,
cómo se ven monitoreados los parámetros, ¿no? Por aquí tenemos las RPM, el torque, el ECD, en ese caso llevábamos un LWD, la tasa de penetración, la presión. Visualmente siempre es un poco más sencillo tener registro de estos parámetros para ver y valorar dónde están los cambios y cuáles son las áreas de oportunidad. Los factores que afectan los parámetros de perforación siempre van a existir. Podemos observar de primera instancia por acá litología y formación. Dependiendo de la formación que se esté perforando, definitivamente puede ser cambiante. Cómo afecten estos parámetros a esta obtención de parámetros según la formación que se esté atravesando. Si son areniscas, si son lutitas, si son calizas, siempre es diferente el cómo se va a ver afectado cada uno de los parámetros, ¿ok? De nuevo, cómo se afecta el peso sobre la barrena, la velocidad de rotación de las artas y la selección de la barrena. Todo esto se puede optimizar ajustándose según la litología para mantener las tasas de penetración óptimas, minimizar el desgaste de la barrena y, por ejemplo, en formaciones blandas, permitir unas RPM más altas y un peso sobre la barrena más bajo, hará más eficiente la perforación, mientras que en formaciones más duras se requiere más fuerza y diferentes tipos de barrena. Los equipos y tecnología de perforación también es un hecho que se ven impactados por acá, dependiendo de las capacidades, especificaciones de la plataforma de perforación, con qué sensores cuenten en el momento para hacer esta recopilación de datos, tanto en fondo como en superficie. Los equipos y herramientas avanzados pueden manejarse parámetros de perforación más complejos, presiones, temperaturas, altas temperaturas, proporcionar un mejor control de adquisición de datos y de nuevo la calibración de este tipo de sensores en sitio es crucial para que este tipo de operación pueda realizarse correctamente. Y los factores humanos, hablamos de mucha tecnología, hablamos de muchas herramientas, sensores, pero los humanos también tenemos influencia directa en todo esto. Definitivamente la educación y la capacitación de la gente en plataforma es crucial y también de las personas que estamos de este lado en oficina. Yo creo que la mayoría tuvimos oportunidad de ser operativos y luego pasar a oficina y son dos mundos diferentes. El mundo operativo es apasionante para mí, por lo menos. Implica mucho esfuerzo, una fuerza mental de estar allí, se involucran factores humanos, la familia lejos, en fin, muchas cosas que se mezclan y los días de trabajo, normalmente en plataforma no hay descansos, pero se puede entonces estos factores humanos influir en cómo se realice este tipo de, de capacitación, de experiencia, la gente como esté, el ánimo de las personas siempre es importante. Son muchos factores los que se ven mezclados allí, pero todo puede optimizarse con programas continuos de capacitación que garanticen que las personas tienen la competencia para llevar a cabo la operación con seguridad. Muy bien. Aquí comenzamos los sistemas claves que pueden influir en el monitoreo de remoto, los sensores, como ya lo comentamos, la comunicación satélite, que en este caso es bien importante porque puede ser un sí o un no en el monitoreo. Si no recibimos esos datos desde el pozo, simplemente no podemos hacer nada. Y la comunicación es totalmente crucial en este proceso. Y las medidas de seguridad también que garanticen la protección de datos, así como se generan una cantidad innumerable de datos, esos datos deben ser protegidos y confidenciales en la operación que se esté realizando. ¿Okay? Muy bien, muchos se preguntarán, ¿cómo se transmiten los datos desde el pozo al centro de monitoreo? Aquí vienen los famosos WITS-ML, que es Wellsite Information Transfer Standard Markup Language. Es un estándar de transmisión de datos de la industria de perforación de petróleo y gas para compartir información crítica de manera eficiente y en tiempo real entre diferentes sistemas. Sabemos que en una proyecto Pozo intervienen diferentes compañías que no necesariamente hablan el mismo lenguaje.
Los sensores de Halliburton no son iguales a los de Schlumberger no son iguales a los de Baker no son iguales a los de MI, y en fin. Entonces se necesitaba un sistema estándar que todos pudiéramos leer, que todos habláramos un mismo lenguaje. Y este es WITSML. Este estándar es gestionado por Energetics. Es una organización sin fines de lucro que desarrolla estándares abiertos para la transferencia de datos en la industria energética. Pero ¿cómo se transmiten? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué debe suceder para que se lleven a cabo? Bien, el formato XML es un lenguaje, Extensible Markup Language, para estructurar datos y es un formato de texto que facilita la codificación de la información en una estructura jerárquica legible tanto para humanos como para máquinas. Esto permite que los datos de perforación como profundidades, parámetros de pozo, registros de sensores, se transmitan de una manera estandarizada. ¿Okay? Un poquito más para abajo por acá. Aquí entra en juego también la arquitectura del cliente-servidor. Los WITML operan bajo un modelo cliente-servidor. Los datos de perforación se generan en tiempo real por los sensores en el equipo de perforación, en el sitio del pozo, y son recolectados por un servidor de WITML. Este servidor puede ser accesible para varios clientes de software de monitoreo, de análisis de sistemas y de todo tipo de operaciones involucrados en el pozo y se pueden recuperar, visualizar en tiempo real. La transmisión a través de protocolos de Internet puede hacerse por HTTP o HTTPS, que es un sistema un poco más seguro, lo que permite que los sistemas se comuniquen de manera segura a través de redes. Los archivos WITML, que son esencialmente XML, son enviados y recibidos mediante peticiones de HTTP entre servidores y el cliente. La estructura de datos, datos de perforación, información sobre profundidad, velocidad, peso sobre la broca, torque, presiones, registros que se estén corriendo en ese pozo, si se lleva registro direccional, si se lleva gamma ray, resistividad, si se lleva un MWD que vaya transmitiendo valores de inclinación, azimut y todos estos valores pueden ser enviados a través de los WITML. ¿Okay? Trayectorias, todo ese tipo de información. De igual manera, podría monitorearse las conexiones entre tuberías, los tiempos de conexiones, que son muy importantes para prevenir eventos no deseados, las paradas, inicio de perforación, todo este tipo de parámetros. ¿Okay? Muy bien, los sistemas que usan WITML pueden trabajar en un modo publicación y suscripción. El servidor de WITML puede publicar datos en tiempo real y los sistemas de clientes pueden suscribirse para recibir esas actualizaciones de datos automáticamente a medida que se generan en el sitio del pozo. La interoperabilidad y estandarización de estos WITML asegura que diferentes herramientas y software de diferentes proveedores puedan comunicarse entre sí. Y esto es fundamental para que hablemos el mismo lenguaje, aunque seamos de compañías y de incluso ubicaciones geográficas diferentes. Sin importar quién sea el proveedor, estos datos se puedan intercambiar. Bien, ¿cómo funciona entonces el flujo de transmisión de datos? Se recolectan los datos de los sensores y herramientas de medición en sitio del pozo, se recoge toda esa información en tiempo real, se hace la transmisión al servidor de WITML, los datos son transmitidos a un servidor central que almacena la información en el formato de WITML. El acceso por sistemas de cliente, el cliente se suscribe, como hablamos hace un momento, para recibir todo este tipo de datos en tiempo real. Y la visualización y análisis, ahí sí viene la tarea de que los datos sean procesados, presentados en un sistema de monitoreo que permita a los ingenieros de perforación y otros proveedores visualizar parámetros clave, tomar decisiones informadas en tiempo real y ajustar parámetros si es necesario. Aquí vinimos con el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos aprovechar este gran recurso que es la inteligencia artificial en las operaciones? Como les comentaba, muchos dicen esto es el futuro y señores, esto es el presente. Debemos aprovechar todo lo que podamos
hacer uso de la inteligencia artificial, adaptándolo a nuestra realidad, al momento presente. La inteligencia artificial no está aquí para quitarnos el trabajo, está para hacerlo más fácil, más eficiente, más seguro, utilizándolo obviamente de la manera adecuada. ¿Cómo podemos integrar esta inteligencia artificial para las funciones de optimizar parámetros de perforación y las condiciones de fondo del pozo? Vamos a hablarlo en un momento más. El primero que podemos observar por aquí es el Machine Learning, que es un sistema de aprendizaje automático. ¿Ok? Automático, sistema automático y también supervisado y no supervisado. ¿Cómo se aplica? Básicamente es utilizar algoritmos del Machine Learning que permite que los sistemas de monitoreo puedan y aprendan patrones de datos históricos en tiempo real. Por ejemplo, si tú le das al Machine Learning la oportunidad de conocer la ROP, por ejemplo, puede identificar combinaciones óptimas de peso sobre la barrena, torque, revoluciones por minuto, tasas de flujo, para maximizar la velocidad de penetración de la ROP en diferentes condiciones de perforación y de formación. Prevención de problemas. Este modelo puede predecir eventos como pegas de tuberías o problemas de presión diferencial basándose en los datos de pozos anteriores. Una de las grandes ventajas con suficiente entrenamiento en datos históricos, los modelos de Machine Learning pueden predecir problemas antes de que ocurran y recomendar ajustes en tiempo real para evitar interrupciones en el pozo. Otro por acá que podemos adaptar sería el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Este emplea redes neuronales profundas. No tiene que ver nada con sistemas de cómo funciona el cerebro, pero así se llama, redes neuronales. ¿Okay? Las redes neuronales profundas permiten analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. En un pozo se genera un volumen de datos increíble que puede variar de 1 metro a 1 metro, de un pie a un pie. Pueden ser condiciones distintas de flujo, de presión, de peso sobre la barrena, en un rango corto de perforación. Podemos estar hablando que en el metro 1000 hubo un tipo de dato generado y en el metro 1005 ya hay otro totalmente diferente. Y todo ese volumen de datos puede ser analizado, correlacionado por estas redes neuronales para prevenir también condiciones en los pozos, ¿ok? Puede utilizar y analizar patrones de vibración de la columna de perforación, detectar posibles problemas de desgaste o vibraciones dañinas en la tubería, por ejemplo, y prevenir estas fallas, las predicciones de las condiciones de fondo. Se puede entrenar a la red neuronal con datos de pozos anteriores y la inteligencia artificial puede identificar qué momento es probable que se presente una formación difícil, cambios de la presión, presión de poro y cualquier factor geológico adverso. ¿Okay? Siguiendo con los usos de la inteligencia artificial, por acá podemos ver otros sistemas de control avanzado de reforzamiento o reinforcement learning. Este tipo de inteligencia artificial puede entrenarse para ajustar parámetros en tiempo real, optimizando continuamente las operaciones basadas en recompensas asociadas con el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Como si aumentamos la ROP, puede reducir el desgaste de la barrena. Esa es una recompensa basada en el éxito. O penalizaciones por errores, como la detención de un evento de pega de tubería o pérdida de circulación. La automatización de decisiones a medida que el sistema recibe datos en tiempo real, ajusta automáticamente las variables, como lo hablamos, flujo, peso sobre la barrena, velocidad de rotación, pueden irse con su experiencia aprendida, maximizando el rendimiento bajo condiciones dinámicas. Los modelos predictivos, este es uno de mis favoritos. Los modelos predictivos o digital twins. Está basado en un modelo de gemelo digital. ¿Qué quiere decir esto? El pozo puede simular condiciones de perforación en tiempo real, utilizando datos del pozo y del subsuelo, de lo que vaya pasando en formación,
Con algoritmos de la inteligencia artificial se procesan estos datos para predecir cómo responderá el pozo a cambios en los operativos, cambios de esos parámetros operativos. Se puede hacer una simulación de escenarios. El gemelo digital puede predecir los resultados de varios ajustes de parámetros antes de ejecutarlo en el pozo real, o sea, antes de hacer el cambio en el pozo que se está perforando, se pueden hacer estos cambios en el gemelo digital y ver cómo predecir cómo el pozo se va a comportar antes de efectuarlo directamente en el pozo. ¿Ok? Esto es un gran avance porque podemos ver cómo reacciona el pozo antes de hacer el cambio y prevenir cualquier evento indeseado que no se adapte a las condiciones del pozo. ¿Ok? Por acá hay otros más adaptados al uso de la inteligencia artificial. Este sería por acá la detección y análisis de anomalías. Este parámetro puede detectar patrones inusuales en los datos de perforación, como fluctuaciones inesperadas en la presión del pozo o en el torque, que pueden indicar un problema en desarrollo, como sobrepresiones, colapso de la formación, un desgaste prematuro de la barrera. Aquí llegan las alertas operacionales, que están basadas en sistemas de inteligencia artificial que pueden enviar alertas o incluso tomar decisiones automáticas, como reducir la velocidad de perforación o ajustar el peso sobre la barrena para evitar problemas mayores. Y los fallos y la prevención de fallos catastróficos, detectar anomalías a tiempo, en tiempo real, puede permitir realizar intervenciones antes de que ocurran problemas graves, reduciendo significativamente el riesgo de paradas imprevistas y daños en los equipos. Okay. Acá tenemos el procesamiento del lenguaje natural o NLP. Este viene diseñado para los reportes operacionales. Sin duda alguna, los reportes abarcan una gran información en la mayoría de los pozos, pero esa información se queda en papel. Muchas veces los reportes que se generan en un pozo se archivan, a menos que se lleven a algún otro sistema que se usa, como el OpenWells, por ejemplo, donde se van cargando los reportes, el DIMS que se utilizaba también en su momento. Eh, ok. Al generarse este tipo de reportes escritos, bitácoras de perforación, registros de pozos, para extraer información relevante y correlacionarla en tiempo real, este sistema de lenguaje de procesamiento natural puede sugerir ajustes basados en problemas reportados en pozos similares como pozos vecinos, ofreciendo lecciones aprendidas de la literatura operacional. Y las plataformas integradas de monitoreo en tiempo real con herramientas del Edge Computing y servicios de la nube para procesar datos a nivel local y en tiempo real con baja latencia, que es bastante importante si se llevan sobre todo registros de pozos, donde se pueden verificar trayectorias, eh, si se lleva resistividades, gamma ray, para tomar información de esos registros y tomar también decisiones basados en esos registros. La integración de los datos de múltiples sensores, data de penetración, presión de pozo, desgaste de la barrena, entre otros, y en plataformas de análisis basadas en la inteligencia artificial, proporciona una visión completa y detallada de la operación del pozo en tiempo real. Bien, llegamos a las conclusiones y las conclusiones claves de este tipo de operaciones. Para una comprensión integral y optimización de los parámetros de perforación son esenciales para garantizar la seguridad y la eficiencia, también el éxito de cualquier operación de perforación. Al monitorear, analizar y ajustar continuamente estas mediciones críticas, los equipos de perforación pueden navegar por formaciones geológicas complejas, mitigar riesgos, lograr sus objetivos. Las tendencias tecnológicas para la transmisión de datos cada vez están al día. Básicamente vamos avanzando a pasos agigantados cada vez. Pueden verse grandes progresos en este tipo de recopilación de datos, incluso en locaciones remotas hacia las oficinas y centros de monitoreo. Se centran siempre en mejorar la velocidad, confiabilidad y seguridad, así como la capacidad de análisis de los datos. Estas tendencias están impulsadas por avances en telecomunicaciones que son bastante importantes para poder obtener los datos, el uso de tecnologías digitales y
la integración de herramientas de análisis de datos, así como una interpretación al día por cada uno de los especialistas que estén involucrados en el proceso de perforación. Bueno, en el caso de este centro de monitoreo donde tuve la oportunidad de trabajar, empezamos como una experiencia casi que desde cero, haciendo y ejecutando todos los pasos para poder llegar al monitoreo como tal en operaciones en tiempo real. Cuando digo todos los pasos, fue desde crear los reportes operativos diarios, qué cosas se le iba a entregar al cliente, implementación de alertas operativas, el sistema de monitoreo estaba 24 horas activo, observando lo que pasaba en el pozo, emitiendo cualquier alerta operativa, mira, subió el galonaje, por qué hubo la pérdida, dónde se presentó, tenemos una pega de tubería de tal tipo, y todo se monitoreaba, se analizaba, se proporcionaban soluciones, se hacía eh, modelado, incluso utilizando la suite de Landmark, Compass, Wellplan, de todos los datos críticos que tenían que ver con el pozo para ir dando soluciones efectivas. Había un análisis geomecánico directamente en el pozo, en el centro de monitoreo que se enviaba al pozo diariamente y en las reuniones operativas diarias, tanto matutinas como vespertinas, se llevaba este control bien cercano de todas las operaciones. Por supuesto que hubo tiempos improductivos, por supuesto que se presentaron problemas, por supuesto que hubo fallas operativas. Al finalizar cada pozo siempre se hacía un informe que se le denominaba post-mortem del pozo y ahí se analizaban causas raíz de todos los eventos que se produjeron, cómo se llevaban a cabo y se monitoreaban en ese caso los tiempos improductivos como para verificar de dónde estaban proveniendo y cómo poder corregir. En fin, podemos concluir que los centros de monitoreo en tiempo real pueden ser una herramienta muy útil, muy útil que integra diferentes especialidades, tecnología, transmisión de datos para hacer más confiable, seguro y en la ejecución de un pozo petrolero. Muy bien, vamos a dar paso entonces si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Sí, buenas noches. Hola, ladies. Hola a todo el equipo. Quiero iniciar, no sé si me escuchan. Te escuchamos perfecto, Freddy. Bienvenido. Adelante. Gracias, no, ladies, gracias a ti, gracias por integrarme. De verdad, es un comentario. Inicio felicitándote por la presentación, la integración de todas las áreas y la fusión en tu presentación. Muchísimas gracias. Definitivamente tiene que ser una sinergia sistémica entre todas las ciencias. Hoy, pues bueno, parte de todo ello, pues lleva a lo que tú decías, ¿no? O sea, un pozo, pues, involucra mucho y sobre todo esa producción diferida, demasiado dinero involucrado en el mismo. Necesita de verdad tener y anticiparse, ser preventivo en todo lo que pudiera estar metros adelante, ¿no? Te felicito nuevamente. Definitivamente es algo que todo pozo durante la ejecución, y pues bueno, sabemos, entendemos un poco lo que es la fusión de estas ciencias, debe de tener, ¿no? Entonces, de nuevo, me despido felicitándote a todo el equipo, especialmente a ti por la presentación y gracias por la invitación. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Tuvimos la oportunidad de trabajar en ese proyecto codo a codo. Muchas gracias. Valoro mucho tus palabras. ¿Alguien más Hola. tenía alguna duda, pregunta, comentario? Sí,
Ladies, aquí en pantalla, buenas noches nuevamente en mensajería, nos dice Marco Cruz. Dos factores claves en la optimización de la perforación son monitoreo y optimización del MSE. Segundo, monitoreo y minimización de vibraciones. ¿Comentario con respecto a eso, Ledis? Sí, sin duda. El monitoreo y optimización de los parámetros viene siendo todo lo que estamos hablando a lo largo de la presentación. Y en este caso puntual que él refiere de las vibraciones es bastante importante. Las vibraciones pueden presentarse, vibraciones axiales, eh, que interfieren con las herramientas que lleve en ese momento la salta, pueden causar desgaste prematuro de la misma y también pueden afectar en el caso de que lleven, por ejemplo, hablo de mi experiencia en la parte de MWD. Las herramientas MWD son bastante afectadas por ese tipo de vibraciones, ya que interfieren en la señal efectiva que se puede recibir y en la eh, durabilidad de la herramienta como tal. El MWD trabaja con unas turbinas bien pequeñitas que tienen milimétricamente de un diseño que si se somete continuamente a ese tipo de vibraciones, la herramienta finalmente termina fallando. Y nadie quiere una falla de ese tipo porque representa un viaje de tubería a superficie o continuar con una herramienta menos en la sarta que representa finalmente un riesgo y no cumple con los objetivos de lo que se está queriendo realizar en el pozo. Gracias, señor Cruz, por su comentario. Otro comentario por acá. Leonardo, muchísimas gracias, Leo. Un saludo, un abrazo para ti, de mis primeros colegas en la industria. Un placer saludarte. Ladies, tienes otra pregunta acá. Damián nos pregunta, buenas noches, Ladies. Te consulto, la toma de datos a la cabina de perforación va transmitidos por cables eléctricos. Y la otra pregunta es, si la sala de monitoreo está conectada por fibra óptica hasta la cabina del perforador, ¿me podrías explicar por favor eso? Ok, como te comentaba, Damián, gracias por la pregunta. La toma de datos o proviene de los sensores que estén instalados en la plataforma de perforación o en en el sitio de perforación, si es en tierra, por ejemplo, pero también se hace monitoreo de pozos en tierra. ¿Ok? Cables eléctricos, pues definitivamente hay cables con los que van conectados estos sensores, se recopilan dependiendo, como comentaba, hay diferentes sensores que están conectados y vienen proporcionando datos a desde diferentes sitios, compañías o datos distintos. Por ejemplo, la compañía de lodos va a tener siempre sus sensores instalados en las bombas, puede tener sensores de presión. Para la parte direccional se utiliza también sensores de presión para monitorear la parte de MWD y LWD. Es muy necesario tener un sensor de presión. En mi caso, cuando trabajaba con Slumber, nosotros también instalábamos un sensor de presión, un sensor en las bombas, un sensor que recolectaba toda la información en una caja que se llamaba SPT. Y si utilizan cables eléctricos, estos cables deben estar propiamente instalados la plataforma para prevenir cortes, daños. Bien sabemos que en las plataformas o en los sitios de perforación todo es grande, todo pesa y todo pega duro. Así que hay que proteger los cables de cierta manera, de las inclemencias del clima también. Pueden ser afectados si se llegan a mojar o están expuestos al calor o cosas como esas, ¿no? Entonces, en la cabina de perforación también puede haber sensores instalados y todos estos sensores, como te comento, generan esa data que se traduce, por decirlo de alguna manera, en el mismo lenguaje a través de los WXML y son transmitidos a los centros de monitoreo e incluso a las oficinas del cliente. También pueden ser visualizados en sitio, por ejemplo, en la oficina del superintendente. Ahí también llegan ese tipo de datos para visualización. ¿Okay?
Excelente, Lady, gracias por la respuesta. Una pregunta más. Eh, Ujú. hay pregunta Andrés García. ¿Hay alguna toma de datos en tiempo real, aparte del PWD, para el fluido de perforación? ¿O solo se basan en los proporcionados por el ingeniero de fluidos? Y si es así, ¿cuáles parámetros puede tener en tiempo real del fluido de perforación? Ok, con respecto al PWD, puede llevarse directamente en la sarta de perforación y esa herramienta genera datos que son transmitidos de igual manera por WITSML y también se reseccionan directamente en el sitio, en la cabina. Por ejemplo, yo corrí esa herramienta PWD y se reciben directamente en la cabina, en este caso de MWD, LWD y de direccional, y ahí se recibe esa información, ¿ok? Los ingenieros de fluido pueden tener pruebas en sitio de fluidos como tal, viscosidad, ellos harán sus pruebas allí directamente y se hace, entonces, si es por parte de estas pruebas que se hacen en sitio, se generaría el reporte operacional del que estábamos hablando. Y ese reporte también se puede traducir, bien sea directamente en papel o tenerlo en un reporte diario que llega al centro de monitoreo, se carga en los sistemas de modelado y se puede tener información y optimización directamente en el centro de monitoreo. Ok, Lady, muchas gracias. Ujú. Por ahí está levantando la mano el señor Henry Matar. Ok, adelante, Henry, señor ¿puedes Mata. comentarnos? ¿Sí? Tienes opción para abrir el micrófono. Hola, sí, Mr. Henry, lo escuchamos. Ok, creo que hubo una. También tiene Carlos Lobo. Hola, Carlos. Sí, buenas noches. Bueno, Buenas Lady, noches. quería felicitar a Lady y el equipo de Track Coil al Gas, pues Carlos muchas Gas. felicitaciones Así por es. esta ponencia, excelente ponencia, muy completa, multidisciplinaria, temas muy pertinentes, actualizados. Bueno, yo en mi experiencia operacional estuve en varios pozos pozos direccionales donde eh, se efectuaba un monitoreo de parámetros de perforación. En este caso, pues yo era geólogo de la empresa operadora, ¿verdad? Y supervisaba lo que era la cabina de mood lodging, ¿verdad? Y eran cabinas de mood lodging donde se recopilaban los datos de perforación, los parámetros de perforación, perdón, y supervisaba la cabina de perforación direccional. En esencia, ese era mi trabajo, ¿no? Estaba el ingeniero de perforación que se chequeaba lo que era el lodo, lo que era la sarta, todo lo correspondiente a perforación. Ahora, esos centros de monitoreo de parámetros, yo quería saber más o menos que tú me dijeras qué diferencia tienen entre la cabina de mood lodging con parámetros de perforación y eso que tú llamas el centro de monitoreo de parámetros. ¿Ves? Eso es una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con los digital twin. Mi pregunta es, porque yo ahorita trabajo como geomodelador, si esos digital se elaboran en un tipo de software que pudieras mencionar, o si se pueden tomar los modelos TP3 o los modelos que se hacen en elementos finitos para partir de ahí y hacer esos digital twin. En esencia es eso. Muchas gracias, Lady. Gracias a ti, Carlos, por la pregunta. Bueno, la primera pregunta, todos los datos generados en el pozo se pueden monitorear, independientemente de dónde vengan, de la cabina de mood logging, de la cabina de perforación, de cualquiera de las disciplinas integradas en el pozo pueden ser monitoreados.
¿Qué pasa? Esos datos generalmente se quedaban en pozo. Se sabían en ese momento durante la operación, pero se estaba desperdiciando o se desperdicia, porque no en muchos de los casos hay centros de monitoreo disponibles, se desperdicia mucho todo ese volumen de datos para poder hacer una optimización de la operación como tal. Por eso surge la idea de los centros de monitoreo, que no se basan solamente en ver la información generada en el pozo, sino en tratar de utilizar esa información para mejorar la perforación como tal en el momento y también prevenir eventos indeseados. ¿Ok? Entonces, estos centros de monitoreo no se limita solamente a observar lo mismo que está generando, los mismos datos que se están generando en el pozo, sino hacer modelos utilizando herramientas como, por ejemplo, las que mencioné, Wellpack, Compass, Petrel, actualizar todo ese tipo de información allí y ver cómo se puede mejorar en tiempo real la misma operación que se está realizando, previniendo, haciendo ajustes de esos mismos parámetros para prevenir eventos futuros. Por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Como veo una pregunta aquí que si un alto RP no siempre significa una perforación óptima, es correcto, pero puede irse jugando con ese tipo de parámetros, subiendo, bajando, dependiendo de la formación, dependiendo de la barrena, dependiendo de todo ese tipo de datos, para ir jugando en el centro de monitoreo, más no directamente en el pozo y decirles a los del pozo, mira, aplicamos estos modelos, reaccionó de esta manera, es seguro hacer el cambio. Tomando ese tipo de decisiones informadas, es más fácil prevenir Bueno, eventos indeseados. órale. Ok, ladies. Bueno, estimados compañeros, estamos ya con el tiempo. Igual vamos a hacer participar a dos personas más y levantaron la mano. Les voy a pedir un gran favor. Pueden activar su cámara, es parte del marketing, parte de la parte final, como les comenté al inicio, un poco para conocerlos. Ah, qué bueno. ¿Qué tal, señora Hilda, señor Henry, ladies, Hola a todos, buenas Damián? noches. Qué bueno Qué, ver qué sus bueno caras. conocerlos por cámara. Excelente. Sí, teníamos un promedio de casi 50 personas, pero ya ahorita tenemos 38. Muy bien. Ujú. La verdad, un poco para intervenir y ya ir cerrando este webinar que estaba programado por 1 hora, pero se volvió muy interesante. Felicitaciones de mi parte. Leis los comentarios por interno y por el chat de la plataforma son muy interesantes, muy buenos. Eh, yo de mi parte, pues trabajo como en Warline, pues también hacemos transmisión de datos en tiempo real, ¿no? El que trabaja en Guaya Eléctrica, sabemos que hay dos modalidades para correr, SRO y MRO, pero interesante, por ejemplo, bajar una videocámara en el pozo y cómo lo transmiten los datos en tiempo real, cómo monitoreamos el pozo, ¿no? Eso trasladado en la parte de Guaya, ¿no? Pero el vivir hoy en día, digamos, con el tema de cuál tanta es la importancia de un monitoreo real en el pozo, ¿no? Nos puede detectar fallas al instante, eso es interesante, ¿no? Para tomar decisiones basadas en ese momento, ¿no? Porque a veces tenemos que esperar, tenemos que procesar data y finalmente eso nos demora tiempo, nos demanda costos, tenemos que traer a un profesional experto, etcétera, y todo es una suma de costos, ¿no? Eso optimiza recursos, ¿no? Prevención también, el tema de fallas, ¿no? Antes de, ¿no? La seguridad por parte de la operación, ¿no? El cumplimiento y una mejora continua, señores. Entonces, nosotros estamos, como les comenté, por parte de Traicolgas Perú, estamos muy emocionados por esta participación que han tenido cada uno de ustedes y el espacio, ¿no? Porque créame que el conocimiento es una herramienta poderosa, como siempre hemos mencionado nosotros, que estamos formando y nos permite, digamos, esta ventana Tricolor nos permite formar y ser parte de la formación de cada uno de ustedes. Interesante, interesante porque hemos venido viviendo cada historia de cada uno de las personas que han tomado cursos y todo eso, ¿no? Finalmente, este webinar va a pasar a ser un curso.
como ya habíamos conversado con Gladys, es importante que esto termine en un curso, ¿no? Esto era para conocer, digamos, el contenido y digamos, la importancia que tiene, ¿no? Bueno, yo la verdad no me quiero desplayar más porque me emociona esto, soy parte de esto, soy el CEO de la compañía y esto me emociona tener y llevar esto que cada vez sea masivo, ¿no? Y es gracias a ustedes, cada uno de ustedes es un eslabón muy importante en esta cadena de seguimiento estamos realizando y el trabajo constante que tenemos. Bueno, estaba levantando la señora Hilda Bravo, a ver si tiene permitido el micrófono abierto, a ver qué nos Hola, comenta. ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha correcto, sí, perfecto. Buenas noches, lo sí, copiamos creo que yo perfecto. entré algo tarde, pero bueno, sí, parte de la presentación me interesó, de hecho invité a alguien más que es el líder de monitoreo del centro de monitoreo de Pemex, porque él ha desarrollado las ventanas de alerta, ha hecho también pues algunos algoritmos, él está muy interesado en aplicar la inteligencia artificial. De hecho, me interesaría ver si tienen ahí el acceso para ver el webinar posterior, porque le pasé el enlace, lamentablemente no se pudo conectar, pero sí es bastante interesante cómo trabajan, al menos, no sé, aquí cuántos allá de México, yo he estado en el centro de monitoreo, y hay fácil como unos, bueno, con pocos taladros funcionando, pero hay más o menos como 4 personas por taladro monitoreando todas las operaciones y tienen lo que ellos llaman el blindaje operativo, que son las alarmas o las alertas. Pero finalmente algo que decía aquí Henry, saludarlo, no lo había visto hace tiempo, es que la fidelidad o la calidad de los datos también es importante. Qué es lo que está entrando de datos, cómo están procesándose y en base a eso las decisiones, que al final es lo importante. Entonces eso es lo Totalmente. interesante y poderlo trasladar a algoritmos de inteligencia artificial que permitan hacer el predictivo, menos para la optimización. Entonces me parece bastante interesante qué tanto se ha evolucionado para llegar a ese punto de manejar pues esa información y poderle dar el uso correcto. Gracias. Gracias por el comentario, excelente. Sí, totalmente. Igual manera, observo por aquí un comentario del señor Mata que tiene problemas con su micrófono y habla de la depuración de la data, que es lo que comentaba un poquito por acá la señora Bravo. La depuración de la data es totalmente crucial, porque del pozo pueden llegar datos inclusive que no sean relevantes, pero para eso está el monitoreo allí, para verificar el tipo de dato, la calidad del dato y cómo interpretarlo, qué es lo más crucial en todo esto. Porque podemos recibir mucha data y no saber qué hacer con ella, ¿ok? Pero si manejamos efectivamente esa data, se analiza, se interpreta y se toman decisiones a partir de esa información recibida, de igual manera la decisión nunca es unilateral. Siempre hay un equipo integrado que puede participar en esa toma de decisiones y verificar cómo se va a proceder, antes incluso de mandar la alerta operativa. Los monitoristas son el primer eslabón que recibe toda esa información y pueden incluso utilizar modelos implementados ya, por ejemplo, en la suite de Landmark, si es de trayectoria, utilizar el Compass, si es de datos de ingeniería, utilizar en ese caso el Wellplan, o si ya hay otro tipo de operaciones involucradas, utilizar otro tipo de suite también de la suite de Landmark para ver cómo se puede comportar el pozo y tomar una decisión informada de qué sigue. Ok, ok, interesante. Sí, Eh, buenas noches. sí, buenas noches, José. Buenas Sí, noches. disculpe una pregunta. Dígame. ¿Cuántos monitoristas se pueden considerar para una jornada de trabajo? Si se tienen 5 pozos y los 5 pozos tienen situaciones. Por ejemplo, esto que mencionan, pues se incrementaría la carga para lograr un monitoreo efectivo.
Si cada pozo tiene su peculiaridad, los monitores están también a cierta distancia, algunos monitores ya están, pues, en cierta manera, no obsoletos, pero sí ya viejones. Entonces, cuando se tiene esa carga o 5 pozos para monitorear, ¿es sano que solamente un solo operador haga todo esa carga? Gracias. Con gusto, gracias, José Antonio, por la pregunta. Bueno, todo va a depender de la capacidad del centro de monitoreo, de los expertos monitoristas que tengan en ese caso. Voy a hablar por mí y de mi experiencia. Yo llegué a estar monitoreando 3 pozos al mismo tiempo. Si bien es una labor eh, complicada porque pues no se pueden tener los ojos en el mismo lugar al mismo tiempo, pero se llega uno a acostumbrar a estar pendiente de las cosas que pueden estar sucediendo en cada uno de los monitores. No te imaginas la cantidad de monitores que se puede tener eh, para poder estarlos mirando, hasta un total de 6, dependiendo, como te digo, en mi caso monitoreaba 3 pozos al mismo tiempo y teníamos ese promedio, 2 monitores por pozo, en donde se podría observar pues, qué es lo que está sucediendo en cada uno. Y no solamente es monitorear lo que pasa, es también tener la capacidad de poder emitir una alerta operativa de lo que puede estar sucediendo o cómo corregir lo que está pasando. Y aquí hay un factor bastante importante que es la receptividad que tengan ese tipo de alertas por parte de la gente del pozo. A veces, y de nuevo hablo de mi experiencia, no es muy bien recibido en el ámbito operativo, en pozo como tal, que alguien más esté husmeando y esté viendo qué es lo que está pasando, cómo están trabajando. Desde el punto de vista humano, pues a nadie le gusta que lo estén viendo, pero este tipo de más ojos en la tarea pueden prevenir eventos que tal vez se pasen por alto en algún punto. Respondiendo a tu pregunta de cuántos monitoristas sería bueno, dependiendo de la capacidad que tenga el centro de monitoreo, de los especialistas que tengan disponibles y efectivamente, pues, de la operación en el momento. Nosotros llegamos a hacer al tiempo 3 monitoristas por turno, trabajábamos turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde y de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Monitoramos, como te digo, hasta 5 o 6 pozos simultáneamente y obviamente había momentos en que solamente habían 2 pozos operando porque había alguna falla de equipo que obligaba a hacer una parada, fallas por el clima, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Y pues, depende, es muy cambiante. ¿Ok? A ver. Dice por acá el señor Mata, el segundo punto es la interacción entre el equipo de monitoreo remota y el taladro, el sitio de trabajo. Es súper importante la definición de roles, por supuesto que sí, de cada miembro del equipo, con el fin de evitar y minimizar problemas potenciales en un momento crítico. El valor de las recomendaciones del centro de monitoreo depende mucho de las mismas, es lo que acabo de comentar, de que si las mismas son aceptadas por el equipo en sitio, para que se pueda garantizar una buena relación, confianza y espíritu de colaboración, teamwork. Totalmente, es lo que comentaba hace un momentito. Eh, el, el trabajo en equipo es crucial, más cuando se integran diferentes disciplinas en la que cada uno tiene un cierto rango de experiencia, ¿ok? Hay confluir en ese tipo de puntos de encuentro, discutir qué cosa es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo va a influir en la operación y los resultados que eso vaya a generar de manera eficiente y efectiva para el pozo es crucial. Por acá dice Damián, con respecto a los sistemas de perforación Top Dry, a futuro van a ser automatizados. Te consulto por los puestos de los operarios de piso y perforación. De hecho, ya existen sistemas automatizados de este tipo, en donde no es que no haya
personal de piso de perforación, encuelladores, cuñeros y todo este tipo de personal sigue en pozo, pero realizan adicionalmente otras tareas. Hay pozos que son totalmente automatizados, el mismo tow dry agarra la tubería, la trae a la boca del pozo, la aprieta, pero siempre hay alguien, las máquinas siempre necesitan supervisión, nunca va a ser una máquina operando sola. Incluso el perforador está operando la máquina y los cuñeros, encuellador y todo ese tipo de personal sigue en la plataforma o en el pozo, solamente que desempeñan tal vez otras funciones paralelas a las principales por las que están allí. Pero definitivamente este tipo de equipos es absolutamente más costoso. No todas las plataformas o equipos pueden contar con este recurso, pero pues puede ser un futuro cercano que sí, efectivamente se implemente. Manuel, tenías una consulta. Hola Lady, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Saludos, bendiciones. Bueno, te hablo por aquí desde Argentina, Buenos Aires, ingeniero de petróleo de Venezuela. Estoy ahondando ahorita un poquito en lo que es la perforación direccional, ¿no? Ujú. Y más que todo mi pregunta va dirigida a los tipos de vibración, pues, que es un Ujú. fenómeno silencioso, pero de mucha importancia en cuanto a las herramientas direccionales MWD, LWD. Este, tengo conocimiento de que existen tres tipos de vibraciones: axiales, que es el Big Bones, Ujú. los torsionales, que es el T-slip, y los laterales, que es el WAL. Para tú, de acuerdo a tu experiencia o a tu conocimiento, ¿cuáles de estos tres tipos de vibraciones este, podía afectar más directamente a la herramienta como tal, y cuál sería el procedimiento para corregirlo, pues? Ok, gracias por tu pregunta, Manuel. Todas. La respuesta es todas, porque Realmente, bueno, sí, todas todas causan, causan efecto en la tubería de perforación y no solamente en las herramientas direccionales. Las herramientas direccionales se ven más afectadas porque ciertamente las vibraciones torsionales, axiales, se ven y laterales se ven afectados. Este tipo de vibraciones afectan mucho las herramientas. Por ejemplo, el stick and slip en las herramientas de MWD es fatal, fatal. ¿Por qué? Porque básicamente puede dañar la herramienta, te queda sin señal si no se corrige. Y la única manera de corregirlo es variando los parámetros de perforación. La sí, sí, única manera. es correcto, porque eso va a depender mucho del peso que le coloquen a la broca en ese momento. Depende del tipo de formación geológica que estés pasando, y hay un cambio de penetración, y eso te puede ocasionar eso, pues, un efecto ¿Sí? torsional. Y bueno, Incluso eh, hay veces donde es el tipo de barrena la que genera la vibración. Y ahí es entonces hay correcto, un doble problema, es porque correcto, no puedes cambiar la barrena sin sacar la sarta, ¿ok? Todavía no lo inventan. Y ese viaje extra es costo. Es es costo de correcto. viaje, costo de costo de trip in, trip out. eh, y es algo que puede suceder. Por eso el diseño y escoger correctamente el tipo de barrena basándose en todos los componentes que lleva la sarta es muy importante, muy, muy importante. Pero eso de las vibraciones, todas afectan a la sarta y más a las herramientas direccionales y pues pueden ocasionar incluso que la herramienta deje de funcionar y eso significaría nuevamente tubería para afuera, cambio y volver a bajar y eso es dinero. Excelente, Eri. Muchas gracias, ¿verdad? Que Ya, agradecido, pa. claro que sí, con gusto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, señores, eh, todo interesante, preguntas muy buenas. Eh, bueno, recordarles ahí que esto será también parte del inicio de un curso que tenemos con Ledis, con el mismo Ujú. tema,
¿no? Se explayará, habrá más detalles, habrá más estudios.